buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Maiki Gorosito, la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y es desde aquí, desde donde los saludo. Quiero agradecer muchísimo que me reciban aún en formato virtual. Gracias Iraxé y gracias a los colegas y amigos de Eurón y a todos quienes están compartiendo este importante seminario. Hace casi 2 años, durante la primera edición de este seminario, les conté que el Museo Sitio de Memoria ESMA era firme candidato a integrar la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese reconocimiento finalmente llegó el 19 de septiembre de 2023 en Riad, Arabia Saudita, cuando el Comité del Patrimonio Mundial nos reconoció como parte de un grupo de instituciones que deben ser protegidas y que expresan un valor universal excepcional. Es decir, que el Estado argentino se comprometió en ese momento a sostener la continuidad de la gestión y preservación del Museo Sitio. Este valor universal excepcional por el que fuimos reconocidos es porque el Comité del Patrimonio Mundial, es decir, la UNESCO, consideró que el Museo Sitio es altamente representativo y está estrecha y tangiblemente asociado a la represión ilegal, a opositores y disidentes, armados y no armados, ejecutada y coordinada por las dictaduras de América Latina en la década de los 70 y los 80, y basada en la desaparición forzada de personas en un clima de tensiones geopolíticas globales entre visiones opuestas acerca del orden sociopolítico mundial. Esta categoría, la de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se sumó a otras ya existentes, como Monumento Histórico Nacional, como Prueba Judicial y como Patrimonio Cultural del Mercosur, lista a la que ingresamos en junio del año pasado. Pero antes de compartir con ustedes algunas acciones, dilemas e interrogantes que se nos plantean en torno al turismo en el Museo Sitio de Memoria ESMA, quiero compartir con ustedes un video que da cuenta de lo que fue este lugar como centro clandestino y lo que es hoy como Museo Sitio de Memoria. Me pasó a mí lo mismo que le pasó a muchos compañeros, digamos, ¿no? Son el mismo operativo, la misma forma, los mismos métodos. Escuchamos un estruendo, como si fuera un bazucazo, un helicóptero que estaba arriba de la perforicada, y bueno, y después de pronto todo se ilumina todo con unos faroles impresionantes que hizo prácticamente de día. Cuando salgo afuera no podía ver a nadie ni precisar nada porque me enfocaron con el farol, o sea que no pude ver más allá de 2 metros, 1 metro. ¿Qué pasó después de que usted sale y le ponen las manos sobre la nuca? ¿Cómo siguió después? Y después me acerca, que después yo identifico como el Tigre Acosta. En ese momento no lo conocía. Después lo identifico ya también cuando estaba en la ESMA. Y yo alcanzaba a escuchar que daban órdenes de revisar toda la casa, escuchaban ruido, o sea, destruyeron toda la casa. Y después con el tiempo me di cuenta que también rapiñaron mi casa, porque yo no tenía nada que valiera la pena, pero me lo robaron todo. Hacen quitar toda la ropa, me tiran sobre esa cama con capucha, me sacan las esposas, me atan de pies y manos, ahí me ponen entiendo que un cable porque no lo veía, que me enrollan en un dedo del pie que no sé a dónde lo conectarían, y comienza la tortura, y entonces ahí comienzan a preguntarme
por mi militancia de La Plata. Que esto era cierto, pero que a partir de ahí no había militado más. Esto significó que continuó la tortura, como que ya creo que todos sabemos la tortura de la descarga eléctrica en el cuerpo, el agua, el cuerpo que se arquea. Muy difícil de describir lo que a uno le pasa cuando uno no puede controlar el cuerpo. Estaba así con nosotros. Nosotros no sabíamos nada, lo cuidábamos como un hijo, pero de una manera única. Él había traído al hijo del hermano que según él tenía desaparecido. Y andaba, después supimos, más que nada, atrás de Azucena, porque ya tenían planificado el descabezamiento de las madres. ¿Recuerdas con qué nombre, bajo qué nombre se presentaba Astiz en la plaza? En un momento dado, como él siempre estaba atrás de Azucena, le dijo: ¿y vos qué haces tanto acá? Haceme el favor, poneme en este pedazo de diario, ¿cómo te llamas? Entonces puso Gustavo Niño. Sí, queríamos saber cómo se enteraron que Gustavo Niño era Astiz. Él se fue a Francia y en Francia había una madre que le habían llevado 3 hijos. Entonces ella tuvo que ir a hacer un trámite a la embajada francesa y lo vio entrar. Entonces cuando lo vio entrar le dijo: uy, ¿estás acá, Gustavo? Y decía que se llamaba Pedro Escudero. De ahí vino la noticia y se hizo la efervescencia con los exilados que estaban en Francia para hacer la averiguación. Pero hasta que salió de acá y llegó allá, que no sé cuánto tiempo pasó, nosotros no supimos que él era el traidor, el entregador. Todos los días miércoles, gran parte de los detenidos de la ESMA eran sujetos a lo que eufemísticamente se llamaba el traslado. Es decir, eran los traslados a la base de Aeroparque, desde donde partían aviones de la escuadrilla multipropósito y los arrojaban en algún lugar fuera de los marcos del Río de la Plata, en el lugar donde ya había acceso a corrientes marítimas que pudieran trasladar los cuerpos. Todos los martes los oficiales de inteligencia se reunían. Es curioso, no se reunían para decidir a quiénes trasladaban, ejecutaban, asesinaban. Se reunían para discutir a quienes no lo hacían. Por rutina, toda persona que estaba secuestrada en la ESMA estaba automáticamente condenado a un traslado. Esa era la regla. La excepción de semana a semana era no ser trasladado. Ese ejercicio particular de los oficiales de inteligencia se llamaba oficiosamente derecho a veto. Por un lado era una cuestión técnica, mantener detenidos para interrogatorios posteriores o usos posteriores, pero por otro lado también era una muy perversa forma de dirimir el poder y el prestigio dentro del grupo de tareas.
El Museo Sitio de Memoria ESMA es uno de los más de 800 centros ilegales de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar que asoló a Argentina entre 1976 y 1983, por donde pasaron alrededor de 5.000 hombres y mujeres, la mayoría de ellos y ellas asesinados y arrojados vivos al mar. Además, más de 45 mujeres en estado de gravidez permanecieron detenidas desaparecidas en la ESMA. Nacieron por lo menos 20 bebés, 13 de los cuales fueron apropiados y luego sus identidades restituidas gracias a la lucha de sus familias y de abuelas de Plaza de Mayo, sobre un total de 137 nietos y nietas en esa condición. Para abordar con más especificidad la temática de este encuentro, debo comentar que el Museo Sitio de Memoria ESMA es una institución gubernamental que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a su vez depende del Ministerio de Justicia. Y debemos contemplar en todos los aspectos de la gobernanza, sostener los consensos que fueron alcanzados para la creación del Museo Sitio. Y en este sentido trabajamos arduamente y articuladamente con el Consejo Asesor de Organismos de Derechos Humanos, que también cuenta entre su representación a los y las sobrevivientes testimoniantes. Nuestro ingreso en la lista del Patrimonio Mundial y los desafíos que implican la recepción de turistas están estrechamente ligados. Haré algunas referencias sobre nuestro trabajo para ingresar en la lista. Por supuesto, fue extenso, riguroso, complejo y a su vez abrió múltiples vínculos y posibilidades de desarrollar nuestras potencialidades institucionales. Por supuesto que implicó la formulación del expediente de nominación con un equipo interdisciplinario, demostrar nuestra integridad y nuestra autenticidad, plantear los valores universales excepcionales, formular una estrategia para sumar apoyos de diferentes sectores y actores de nuestro país, de la región Mercosur y del mundo, generar una estrategia de visibilidad y de comunicación a través de la apertura de espacios de visibilización en nuestras embajadas y consulados en el exterior y para ello capacitar y sensibilizar a todos nuestros embajadores y embajadoras y cónsules, formular y producir una muestra temporaria, Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio del Nunca Más, que inauguramos en el Consulado Argentino en New York, en la sede de las Naciones Unidas y en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México. También participar activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo Abierto que fuera convocado por el Comité del Patrimonio Mundial para evaluar el levantamiento de la moratoria respecto del ingreso de sitios de memoria en la lista y prepararnos para recibir a la inspección de ICOMOS. Luego de nuestro ingreso, en septiembre del año pasado, tomamos y empezamos a trabajar sobre las recomendaciones que nos hiciera UNESCO, que están vinculadas a la zona de amortiguación, a la gestión de riesgos, al plan estratégico de gestión, a la ampliación del museo y a la reubicación de áreas. Y respecto al turismo, debo decir que desde que el Museo Sitio abrió sus puertas el 19 de mayo de 2015, es decir, el año que viene estaremos cumpliendo 10 años desde la creación de nuestra institucionalidad, recibimos visitantes de todas partes del mundo, turistas, estudiantes, académicos, investigadores, funcionarios y funcionarias, cuerpos diplomáticos, entre otros. El público extranjero crece y varía año a año, y el museo busca de maneras alternativas hacer más accesible y más conocida la forma de visitar el Museo Sitio. Entre esas estrategias que implementamos
están las vinculadas a los diferentes idiomas con los que contamos audioguías para los visitantes y para los turistas especialmente. Tenemos audioguías en portugués, en francés y en inglés, y el subtitulado de todas las piezas audiovisuales al portugués, que es el otro idioma oficial del Mercosur. Una acción respecto de la cual debemos agradecer especialmente a la Embajada de Brasil en la República Argentina. En este sentido, y respecto a los dilemas vinculados al patrimonio mundial, a ser parte de la lista del patrimonio mundial, estos se vinculan fundamentalmente con la ampliación de audiencias. En el 2023 recibimos 69.933 visitantes, récord para el Museo Sitio desde que abrió sus puertas. Con la inclusión en la lista del patrimonio mundial, teníamos la expectativa de superar este número, pero hubo meses de este año que registraron una caída en la cantidad de visitantes respecto del mismo periodo que el año anterior, que el 2023. Lo que da cuenta de las múltiples dificultades por las que están atravesando tanto visitantes espontáneos nacionales como profesores que desean traer a sus grupos de alumnos a visitar al museo. Y me refiero, en este sentido, a las dificultades no solo económicas, sino también, en muchos casos, de autorizaciones institucionales o de prioridades del ámbito de gobernanza estatal del que dependen estas instituciones educativas para visitar el Museo Sitio. Y en este sentido, también quiero comentarles que este ingreso en la lista nos implicó el desafío de evaluar y desarrollar iniciativas y acciones en relación a nuestro vínculo con las agencias estatales responsables de las políticas públicas en materia de turismo, tanto a nivel local, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a nivel del gobierno nacional. Y en primer lugar, debido al cambio de gobierno por el que atravesamos en diciembre del año pasado, nos vimos en la obligación de revincularnos con las agencias del Estado, con la Agencia del Estado Nacional encargada de estas políticas públicas, que pasó de tener rango ministerial a tener rango de secretaría. Y en las reuniones que mantuvimos y mantenemos con las actuales autoridades, les planteamos nuestra necesidad de colaborar e intervenir en el ámbito de la convocatoria a operadores turísticos para visitar el Museo Sitio. Y cuando hablamos y construimos diálogos con las nuevas autoridades, o intentamos construir diálogos, siempre nos referimos no solo al Museo Sitio y a la necesidad de que operadores turísticos conozcan cómo visitar un museo sitio, ampliamos nuestra demanda hacia la necesidad de promocionar y visibilizar la importancia de visitar los museos sitios de memoria de todo nuestro país, es decir, a los otros museos sitios no solo de Ciudad Autónoma, sino de otras provincias. Por otra parte, nos encontramos formulando en el marco de estos diálogos los contenidos para capacitar a operadores turísticos en materia de visitas a un museo sitio de memoria, para ser parte del campus de formación de la Secretaría de Turismo de la Nación. Y en relación al diálogo con las autoridades de turismo a nivel local, es decir, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también atravesó un cambio de autoridades, estamos trabajando con el ente de turismo de la ciudad para incluir al Museo Sitio en las
ofertas turísticas que se visibilizan en la página web del gobierno de la ciudad autónoma y específicamente en el área de turismo, y hemos planteado otro tipo de propuestas vinculadas a publicaciones, a recorridos del bus turístico comparadas en el museo sitio, a inclusión en el guión de ese bus sobre la mención del museo sitio de memoria ESMA, y en ese camino estamos trabajando con todas las particularidades que este momento político institucional de nuestro país nos plantea, y las particularidades a las que me refiero son las vinculadas al lugar que esta gestión de gobierno nacional y también local otorga a la agenda de los derechos humanos y de la memoria, la verdad y la justicia. Como síntesis, podría señalar que los ejes de la vinculación con las agencias estatales, tanto nacionales como locales, de políticas públicas de turismo, tienen como objetivo la sensibilización, la capacitación, la difusión y la promoción del museo sitio. En este contexto que les mencionaba anteriormente, en este nuevo contexto político-institucional de nuestro país, nos vimos obligados también a reorientar las acciones de visibilización del museo sitio a nivel regional, Mercosur e internacional. Y en esa reorientación, como no tenemos la oportunidad de ampliar la apertura de espacios de visibilización del museo sitio en embajadas y consulados, estamos utilizando, entre comillas, las inauguraciones que realizamos en la región Mercosur, que cuentan con mucho impacto en la prensa para visibilizar y difundir lo que el museo simboliza y testimonia. Y quiero hacer mención a la reciente inauguración de una muestra temporaria de nuestro museo en el Memorial de la Resistencia de San Pablo, Brasil, y también la próxima inauguración de otra muestra temporaria que realizaremos en un centro cultural en Pando, en el departamento de Canelones de la República Oriental del Uruguay. Por otra parte, iniciamos el desarrollo de vínculos con carreras de turismo de universidades públicas y privadas de nuestro país, con cuyas autoridades estamos manteniendo reuniones, y también con otras instituciones de la región para intercambiar sobre los diversos abordajes que estamos llevando adelante con las colegas y colegas de otros museos sitios de la región en materia de turismo, de gestión del turismo. Y en este sentido estamos siempre trabajando estrechamente, por supuesto, con el Memorial de la Resistencia de San Pablo, como les comentaba, con las nuevas autoridades del MUME, del Museo de la Memoria del Uruguay, con el Museo de la Memoria de Paraguay y con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Estamos ejecutando un programa de cooperación aprobado por la Comisión Mixta Argentina-Chile, denominado Memorias Compartidas, Cooperación Regional sobre Análisis y Gestión de Audiencias en Museos y Sitios de Memoria, que incluye un capítulo sobre capacitación a agentes de turismo. Para finalizar, creo que es muy importante poder trabajar en red, generar estos espacios de intercambio, generar y concretar iniciativas conjuntas para que podamos profundizar las posibilidades y las dificultades que se nos plantean como conductores o gestores de museos, sitios de memoria o de espacios de memoria, con el objetivo, por supuesto, de fortalecer y ampliar los consensos ciudadanos sobre el nunca más, sobre la necesidad de más memoria, más verdad y más justicia. Queridos colegas,
Lamento realmente y sinceramente no poder estar compartiendo estos días, estas jornadas con ustedes, pero sé que en este tramo de espera hasta el próximo seminario internacional seguiremos intercambiando y trabajando juntos. Sepan que desde el Museo Sitio de Memoria ESMA tenemos el compromiso de construir juntos este camino. Les saludo y abrazo fraternalmente. Para completar lo que ha dicho, dos cosas rápidamente. Hemos firmado, las instituciones, muchos colegas, un manifiesto a favor porque precisamente este secretario y este gobierno de Milei ya ha expulsado más de 70 colegas de estos lugares de memoria, y si no lo habéis hecho, pues os animo que entréis en la página web, o si no lo pedís al Eurom y os mandaremos el link para que lo firméis a favor de esos colegas. Y también otro recuerdo, hace 10 días nos dejó escritor prolífico, colega, creador de ese lugar, que era Eduardo Jozami, y que también fue el director de Haroldo Conti y también uno de los impulsores de este lugar de memoria de ESMA. Y también un recuerdo para él, y perdona la interferencia, pero lo tenía que decir. Gracias.